Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al Foro Estatal de Distritación en el estado de Baja California. Antes de iniciar, permítanme hacer un recordatorio a todas las personas sobre algunas medidas de prevención y protección a la salud que todos los asistentes debemos observar durante el desarrollo del evento. El cubrebocas será obligatorio dentro del salón y en todo momento deberá cubrir nariz y boca. Al toser o estornudar, hacerlo cubriendo nariz y boca con el ángulo interno del brazo o cubriéndose con un pañuelo, el cual deberá desecharse posteriormente. En la medida de lo posible, no compartir artículos de papelería y el consumo de alimentos estará limitado al exterior del salón, lugar en donde se encuentra una mesa con cafetería, por lo que agradecemos su comprensión. Finalmente, y no menos importante, les pedimos y agradecemos poner en modo silencio sus teléfonos celulares a fin de evitar interrupciones en la transmisión. El Instituto Nacional Electoral, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, el Comité para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de la Distritación Nacional y la Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja California, agradecemos su asistencia a este foro en donde se realizará la presentación del proyecto de distritación electoral 2021-2023, que el INE estará llevando a cabo en todo el país. Para dar inicio, me permito presentar a las autoridades que nos acompañan. En primera instancia, Ciro Murayama Rendón, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral, quien nos acompaña a distancia. María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Baja California. Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California. René Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Federal de Electores. Celia Palacios Mora, integrante del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de la Distritación Nacional. También nos acompaña de manera virtual Rodrigo Morales Manzanares, integrante del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de la Distritación Nacional. Agradecemos asistencia a este evento a las y los funcionarios de gobierno del Estado que nos acompañan el día de hoy. Asisten también las y los integrantes del Consejo General del Instituto Estatal del Estado de Baja California. Bienvenidos. Damos la bienvenida también a los presidentes y presidentas municipales, funcionarias y funcionarios estatales que nos acompañan, a los representantes de los partidos políticos nacionales y locales. También contamos con la presencia de los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, adscritos a los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto, y de los integrantes de los consejos local y distritales en la entidad. Un agradecimiento especial a los medios de comunicación, quienes siempre nos apoyan en la difusión de temas de trascendencia como es el que hoy nos tiene aquí. A la ciudadanía interesada en el tema, también muchas gracias. Gracias a todas y todos por su valiosa presencia. Antes de iniciar, debo mencionarles que al finalizar las intervenciones se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. Para ello, en cada una de las mesas hemos dispuesto de unas tarjetas con la finalidad que nos escriban sus preguntas y las hagan llegar a nuestros panelistas a través de nuestros compañeros y compañeras que nos acompañan y que están para asistirles. Comenzaremos con las palabras de bienvenida que correrán a cargo de María Luisa Flores Huerta, vocal ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Baja California. Buenos días. Muchas gracias
a nuestra brillante moderadora, la licenciada Vanessa Cañedo, quien es nuestra vocal, nuestra encargada de la vocalía ejecutiva del Distrito 02. Bienvenidos, es un gusto verle. Sin nada que ver con el género, permítanme empezar agradeciendo a la doctora Celia, que está a mi derecha. Bienvenida, doctora, es un gusto, de verdad, y un privilegio tenerla con nosotros. Licenciado Luis Alberto, presidente del Instituto Estatal Electoral, gracias por compartir la mesa. Ingeniero René Miranda, quien más que experto en este tema y quien junto con la doctora pues estará al frente de esto. Y agradezco a todas y todos los invitados, no quiero omitir a nadie, todos igual y todas igual de importantes. Así es que muchísimas gracias. Saludo de manera especial al doctor Ciro Murayama, que se encuentra a distancia con nosotros, y al ex consejero, a la hora parte del comité integrante, el doctor Rodrigo. Es un gusto de verdad saludarles a todos. El doctor, insisto, yo lo ubico siempre como consejero porque es parte de la historia mía en el instituto. Él fue consejero, el doctor Rodrigo Morales. Y bueno, agradeciendo, insisto, a todas y todos su presencia. No quisiera tomar mucho en la bienvenida. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos a expertos sobre el tema que nos explicarán el qué y los cómo de este foro estatal de distritación, cuyo objetivo es o ha sido en cada entidad, y lo es aquí en Baja California, pues dar a conocer de qué se trata y sobre todo propiciar este espacio de reflexión que es necesario. Sabemos que en materia electoral esta es una función exclusiva del Instituto Nacional Electoral, el tema de la distritación, pero también sabemos sin duda que el escuchar todas las voces y la participación de todos los que integran las 32 entidades de la República y poder hacer la inclusión de la diversidad de todas las opiniones es una parte fundamental en la construcción de la distritación. Así que conscientes de ello, bueno, pues estos foros han tenido lugar ya en otras entidades, hoy tiene lugar en Baja California y para mí es un gusto poder decir que formalmente iniciamos, así que les agradezco, insisto. Yo no soy la experta en el tema, los expertos lo tengo a los lados, lo tengo a distancia y por supuesto yo doy paso a nuestros invitados en el tema. Muchas gracias y sean bienvenidos nuevamente al foro. Y bienvenidas. Muchas gracias. Continuamos ahora con la exposición de Ciro Murayama Rendón, consejero electoral del INE, quien nos hablará sobre la relevancia de la distritación nacional. Muchas gracias, muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes un muy afectuoso saludo a Mexicali, a Baja California. Lamento mucho no haber podido estar en persona, físicamente, hoy en este foro. Baja California es un lugar magnífico. Además, siempre es un gusto poder saludar a nuestra estructura del INE en el Estado, a las consejeras y consejeros del OMPE, consejeros locales, en fin, y poder interactuar de manera más directa con todas las personas que hoy, muchas gracias, han atendido a esta convocatoria del Instituto Nacional Electoral. Entonces, María Luisa, pues un cordial saludo, también Luis Alberto Hernández, el presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a la doctora Celia, al ingeniero Miranda, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan, muchas gracias por acudir, insisto, a este llamado del INE para exponer con toda claridad y transparencia un asunto que es eminentemente técnico, la distritación, pero que tiene una importancia política muy clara. Esto es, de una buena distritación depende que se pueda ejercer correctamente el derecho a la representación en igualdad a todos los habitantes. Y este ejercicio, esta distritación, se da conforme a lo que establece la Constitución y con los criterios que explicamos en esta sesión a detalle. Dice la Constitución en el artículo 53, para lo que hace a los distritos de las 300 diputaciones de mayoría relativa que conforman la Cámara de Diputados.
Dice lo siguiente: la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de 2 diputados de mayoría. Fin de la cita. Esto es muy importante porque la Constitución nos está diciendo que hay que tomar en cuenta a la población, al censo, y no solo a los electores. No hay que hacer la distritación con base en las cifras del padrón electoral, sino del total de la población. ¿Por qué esta definición constitucional? Porque el derecho a la representación es de todas las personas, no solo de quien está en edad de ciudadanía. Es decir, cada diputación de mayoría relativa va a representar a los habitantes de un distrito. Ya serán los electores que definan a quién le dan esa representación. Pero la representación es de todo mundo, hay derechos desde que se nace, derechos de acceso a la salud, a la educación, en fin, y esa representación entonces recae en justamente legisladores que tienen la responsabilidad de velar por los derechos de todos sus representados, no solo de quienes tienen la posibilidad de ejercer el voto. La otra definición muy importante de este artículo de la Constitución es que trabajaremos con toda la población que mide el censo de población. ¿Y quién es el censo de población? Para aventura nuestra, en México, un instituto constitucionalmente autónomo como es el INEGI. Yo quiero reconocer de manera expresa el profesionalismo y el compromiso del INEGI, porque, como ustedes saben, los censos se levantan cada que inicia una década. Es una muy buena tradición institucional que tiene nuestro país. Si bien el primer censo se hizo a fines del siglo XIX, a lo largo del siglo XX, salvo el periodo de la Revolución, que fue haciendo los censos al inicio de cada década, y no es la excepción ahora en el siglo XXI. Sin embargo, 2020 fue un año atípico para México y para el mundo, porque fue el año de irrupción de la pandemia COVID-19 y apenas había el INEGI empezado a hacer el trabajo de campo. Nos tocó recibir muchas y muchos de nosotros seguramente la encuestadora, el encuestador del INEGI en nuestro domicilio para responder el cuestionario del censo, cuando unos días después se decretó la emergencia sanitaria y el INEGI ya no pudo seguir haciendo el trabajo en los términos en que lo había previsto. Sin embargo, haciendo uso de tecnologías y de técnicas estadísticas probadas y verificadas, logró concluir el censo. Muchos países que también tenían previsto hacer el censo en 2020 se vieron en la necesidad de posponer o de plano de suspender sus ejercicios. Para aventura nuestra, en México el INEGI no más que la pandemia hizo su trabajo y el año siguiente nos entregó los resultados. Así que hoy esta distritación se nutre del trabajo y de los datos que ha hecho el INEGI, de los datos que ha tenido el INEGI gracias al censo. Sabemos que en México en 2020 vivíamos 126.014.024 habitantes. Esta es la cifra que hay que dividir entre 300 para saber cuál es el número de habitantes promedio que debe haber en cada distrito. Entonces, 126.014.024 personas entre 300 nos da 420.046 personas. 420.046 personas es el promedio de habitantes de cada distrito. Ahora,
Vamos a ver cuántos distritos le corresponde a Baja California en este caso. El censo identificó que en Baja California en 2020 vivían 3.769.020 personas. Ya dijimos que el promedio de un distrito son 420.046. ¿Cuántas veces caben 420.046 entre los 3.769.020 habitantes de Baja California? Pues hacemos la división y nos da 8.97. ¿Qué quiere decir esto? Que a Baja California le corresponderán constitucional y matemáticamente 9 distritos electorales federales en lo sucesivo. Es una de las entidades que modifica el número de distritos que tiene, porque Baja California en 2010 tenía 3.155.070 habitantes. Creció en 611.950 personas. Baja California, por razones en buena medida de migración, de habitantes de nuestro propio país, de otras entidades que llegan a vivir a la entidad, creció en estos 10 años, entre un censo y otro, aún en un dato de 19.45%. Es decir, que prácticamente por cada 5 personas que vivían en Baja California en 2010 o en 2020 viven 6. Es un crecimiento mucho más acelerado que el del resto del país, que fue de 12.17%. Entonces, eso es lo que explica que Baja California gane un distrito. Y quiero ser enfático frente a las voces que han dicho que quizá ganan distritos aquellas entidades con ciertas preferencias electorales y lo pierden entidades con otras preferencias electorales. Absolutamente no. Es el tamaño de la población lo que define el número de distritos, siguiendo la regla constitucional, no las preferencias electorales. Como ustedes ven en la forma que dice la Constitución, no importa cuántos electores hay y menos aún por quién voten. Importa cuántos habitantes tiene cada entidad. Así que Baja California cada vez pesa más dentro de la demografía nacional, cada vez tiene un peso más alto. Si en 2010 pesaba en 2.8, ahora pesa el 2.99% y tiene entonces el derecho a tener 9 distritos. Hay 6 entidades, 5 además de Baja California, que ganan distritos respecto al escenario anterior. Es el caso de Coahuila, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Yucatán. Todos ganan uno, salvo Nuevo León, que tendrá 2 distritos más. Y, consecuentemente, como el total de distritos país se mantiene en el mismo número 300 y hay quien tiene más distritos, también habrá quien pierde, como es el caso de la Ciudad de México, que pierde 2, Guerrero, que pierde 1, Estado de México, 1 Michoacán, 1 Tamaulipas y 1 Veracruz. Pero estos estados que tienen menos distritos que en el pasado también pesan proporcionalmente que en el pasado. Es decir, su número de habitantes se estancó o creció muy lentamente frente al promedio nacional, mientras que las entidades en distritos son aquellas en que su población aumentó de manera muy considerable y a un ritmo mayor que el del promedio nacional. Eso explica el número de distritos. Déjenme ahora ahí plano local. Como ustedes en Baja California saben mejor que yo, la Constitución del Estado contempla 25 diputaciones, de las cuales 17
surgen de distritos uninominales, son diputaciones de mayoría relativa. Desde 2014, cuando nació el INE, una de las nuevas atribuciones que tiene el INE, a diferencia del IFE, es que hay que hacer la distritación no solo federal, también a nivel. En el ejercicio que estamos haciendo, las reglas para distritar son las mismas a nivel federal que a nivel local y las mismas para Baja California que para Chiapas, Oaxaca, Coahuila, es decir, no hay ningún traje a la medida. Son criterios técnicos expuestos con toda claridad y transparencia que consisten en, primero, mantener el equilibrio población. También procurar que ahí donde exista al menos el 40% de población indígena y afromexicana, se pueden conformar distritos con esta población. Además, vamos a procurar que los municipios queden integrados en un mismo distrito. Como ustedes saben, todos sabemos cuál es el municipio y dónde residimos, pero no necesariamente recordamos a cuál distrito electoral federal o local pertenecemos. Por eso, la identidad municipal es importante preservarla. Siempre que se pueda, tendremos al municipio completo en un mismo distrito. Además, se va a buscar que los distritos tengan una forma regular, lo más parecido a un cuadrado, formas geométricas, y que exista el menor tiempo de traslado entre ellos, además de que tengan continuidad geográfica, es decir, que no existan islas, pedazos de un distrito en otro, que un distrito se pueda recorrer completo sin salirse de él, ¿no? Entonces, para armonizar todos estos criterios de diseño de los distritos, el Comité Técnico de Especialistas que designó el INE, y ahora están con nosotros la doctora Palacios y Rodrigo Morales, nos lo explicarán, se acordó que la diferencia máxima que puede tener cualquier distrito respecto a la media poblacional sea de más o menos 15%. En el caso de la distritación federal, dado que en Baja California tenemos 3.769.020 habitantes, divididos entre 9, nos da una media distrital al interior de Baja California de 418.780 habitantes por distrito. Y lo que menos va a tener un distrito, es decir, a esa media de 418.000 le quitamos el 15%, es 355.953 personas. Y como máximo, que es la media más 15%, serían 481.597 habitantes. Entonces, entre estos dos extremos van a estar diseñados los 9 distritos de Baja California. Quiero decir una cosa, no es que haya uno de los 8 distritos que se vaya a partir para volverse 2. Permítanme decirlo así, esto es como si hiciéramos sopa nueva del dominó. Es un nuevo juego, es un nuevo reparto desde cero. Antes eran 8, ahora serán 9. El mismo territorio de Baja California que antes se dividía entre 8, ahora lo vamos a dividir entre 9, quiere decir que los distritos van a ser geográficamente más pequeños, necesariamente, y pues van a tener estos criterios que ahora van a explicar mis compañeros a mayor detalle. Retomo la distritación local. Decía que, de acuerdo a la Constitución, hay 17 distritos uninominales. Pues aplicamos la misma fórmula. La población del Estado, los 3.769.020 habitantes, ahora entre 17, que son los distritos
locales de Baja California y nos da una media estatal local de 221.707. Claro que es menor que la media federal porque ahora estamos dividiendo entre 17 y no entre 9. Así que aplicamos el mismo criterio de no exceder esta desviación de más o menos 15% y tenemos que el distrito más pequeño de Baja California en términos de habitantes no podrá bajar de 181.451 personas ni exceder los 254.963. Si revisamos cómo está la distritación actual, los 17 distritos locales de Baja California, encontramos que 6 ya están fuera de rango, es decir, que su población está muy por arriba o muy por debajo de la media local. Es el 13 con cabecera en Tijuana, el 14 también con cabecera en Tijuana, que exceden en más del 15%, y por debajo están el 3 con cabecera en Mexicali, el 4 también en Mexicali, el 9 con cabecera en Tijuana y el 10 con cabecera en Tijuana. ¿De quién es culpa que se haya dado esta distorsión? De nadie. A ver, es una distritación que se hizo con la foto del censo de 2010 y 10 años después, en 2020, pues resulta que hubo colonias que crecieron más que otras, zonas del estado, zonas de Tijuana mismo que crecieron de manera diferente, y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es corregir la distritación, actualizarla, siguiendo a la gente, no al revés. No le vamos a decir a la gente, tú vete a vivir allá o acá para que queden mis distritos como yo ya los tenía. No, la autoridad electoral se amolda a la demografía. Fíjense ustedes, el distrito 14, con cabecera en Tijuana, tiene, de acuerdo a datos del censo de 2020, 293.216 habitantes, 293.000, casi 300.000, cuando la media debe ser 221.000. Y el distrito 10, también con cabecera en Tijuana, tiene 173.774 habitantes, es decir, 48.000 habitantes menos que la media, una distancia del 21.62%. Así que hay dos distritos en Tijuana, uno muy sobrepoblado y el otro con menor número de habitantes. La diferencia entre ambos distritos es de 119.442 habitantes. Fíjense ustedes el nivel de distorsión, casi más de la mitad del tamaño ideal. El tamaño ideal son 221.000 y la diferencia entre estos dos distritos es de 119.000. ¿Cuál es la buena noticia? Que una vez que acabemos este ejercicio de distritación, todos los distritos locales de Baja California van a tener un número equivalente de ciudadanas, de ciudadanos y de niños y niñas, no solo de los votantes, de habitantes, con base en la información del censo. Esta distritación que vamos a hacer, tanto a nivel federal como local, para Baja California, va a servir para las elecciones a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Congreso del Estado de 2024, de 2027 y de 2030. Esto quiere decir que garantizaremos la igualdad en la representación de la sociedad de Baja California a lo largo de 3 elecciones, a lo largo de 3 legislaturas federales y locales respectivamente, y esto nos va a dar pues la posibilidad de que este derecho a la representación en términos de igualdad se cumpla. Ya después, en 2030 hay un nuevo censo, vendrá el INEGI, dará los nuevos datos y con base en lo que ocurra entonces se hará una nueva distritación para 2033, 2036, 2039, pero para eso falta mucho. Para lo que va a ocurrir en esta década, estamos trabajando con datos muy actualizados del INEGI. Permítanme concluir señalando que en esta distritación, como les decía, se está procurando por mandato legal y porque así lo ha firmado México en los convenios internacionales de reconocimiento de los derechos de
los pueblos indígenas y de las personas afromexicanas, que ahí donde hay municipios en los que vive más del 40% o al menos el 40% de población indígena, se procure formar distritos con población indígena y afro. En Baja California tenemos un total de 287,590 personas indígenas y 49,130 de ellas hablan lengua indígena. No estamos tomando solo a los hablantes de lengua, sino a quienes se reconocen parte de una cultura, de una identidad. Eso es lo que ha hecho el INEGI en el censo, y además se identifican en el estado 60,921 personas afromexicanas. En Baja California no se detectó ningún municipio con 40% de población indígena o afromexicana. Lo más cercano es San Quintín, que queda cerca, con 39,72% de población indígena, y también hemos visto que cada vez hay más población que se reconoce indígena viviendo en Baja California, por ejemplo en Tijuana, pero su peso respecto al total de la población del municipio pues es relativamente bajo, y por lo tanto es difícil confeccionar distritos indígenas en Baja California. Déjenme decirles que de la última distritación no hubo ningún distrito federal o local con estas características en Baja California, y a nivel nacional de los 300 distritos, 28 fueron indígenas y a nivel local 56. Aún así, hoy vamos a tener distintas reuniones para explicar la distritación a las comunidades indígenas, a las personas afromexicanas, para explicar de qué trata la distritación y para conocer, ahí donde se puedan formar distritos indígenas, su opinión acerca de en qué distrito creen que su municipio debería quedar adscrito y cuál la cabecera municipal. Para hacer este ejercicio, hoy habrá reuniones en nuestro distrito 01 con cabecera en Mexicali, 03 en Ensenada y 06 en Tijuana. Hemos convocado a comunidades y lenguas, a mixtecos, zapoteco, náhuatl, triqui, picapá, paypay y cumiay, para que este ejercicio de consulta cumpla con lo estipulado en el protocolo que aprobó el Consejo General del INE y que validó el Tribunal Electoral. Hemos invitado a un órgano garante que verifique que se está haciendo todo conforme a lo previsto, que es una auténtica consulta. Este órgano garante está integrado por investigadores e investigadoras del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y participan también investigadores e investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de Investigaciones Sociales. Así que, pues, termino como inicié, agradeciendo su presencia en este ejercicio del INE. Ustedes ven que con toda transparencia, con la independencia, con la autonomía que nos obliga y que nos confiere la Constitución, el INE sigue garantizando los derechos político-electorales de la gente, en este caso el derecho a la igualdad en la representación. Y de esta manera estamos garantizando la reproducción de nuestro sistema democrático que tanto nos ha costado edificar y que por ningún momento podemos permitir que sufra regresiones ni que los derechos político-electorales se vean mermados. Así que muchas gracias por su atención y seguimos atentos para en la ronda de preguntas atender sus inquietudes. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias.
Muy bien, pues les recordamos a las personas que se han incorporado que se han dispuesto unas tarjetas en cada una de las mesas para que nos hagan llegar sus preguntas a los panelistas durante todo el transcurso del evento. Simplemente redacten su pregunta, alzan su tarjetita y mis compañeras y compañeros acudirán a sus lugares para recogerlas. Muy bien, a continuación daremos la palabra a Luis Alberto Hernández Morales, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho aprecio a la licenciada María Luisa. Muchísimas gracias por la invitación. Les damos la más cordial bienvenida a la doctora Celia, al ingeniero Miranda y por supuesto al doctor Ciro a Baja California, aunque sea remotamente, esperemos que sea muy buena la intervención. Y por supuesto me da muchísimo gusto ver tantas caras conocidas. Este es uno de los primeros eventos en este regreso a la nueva normalidad, integrantes de la familia electoral y muchos actores políticos, de modo que me da muchísimo gusto que finalmente estemos como instituciones y como sociedad regresando a estas actividades, que es parte importante del fortalecer nuestro Estado de Derecho. Voy a tratar de hacer mi intervención muy breve y muy puntual. La geografía electoral es un tema que en lo personal siempre me ha resultado muy fascinante. Es un tópico que puede determinar la funcionalidad de un sistema electoral y en el caso mexicano no es la excepción. Quisiera decir que la relevancia de la geografía electoral y cómo es que se ha insertado en el Sistema Nacional de Elecciones mexicano es algo que debe ser motivo de orgullo. Quien se pueda asomar a otros sistemas electorales, en particular, por ejemplo, el del vecino país del norte, podrá constatar que problemas que les aquejan en ese sistema no existen en nuestro país, porque aquí existen un conjunto de criterios, una distribución de competencias que nos permiten hacer un diseño de esta geografía en base a unos criterios que se pueden discutir en eventos como este, ¿no? Famosa esta frase del gerrymandering, que es la confección de un distrito o una demarcación electoral para favorecer a unos intereses y a otros. Y en el caso mexicano eso no ocurre. Quisiera destacar, además de ya todo lo que ha mencionado el doctor Ciro, como antecedentes en Baja California, la primer legislatura que se da en el 53 arranca con 7 distritos, 3 de los cuales estaban ubicados en Mexicali, y en el caso de Tijuana había 2. En aquel entonces la distribución poblacional sí era mayor en el caso de Mexicali. Y de ahí yo daría un salto para dar cuenta de este diseño de las demarcaciones locales hasta los 90s, ¿sí? En donde para entonces ya las magnitudes de las poblaciones en estos 2 municipios habían cambiado. No obstante, en el 96 existían 6 distritos locales en Mexicali y 6 distritos locales en Tijuana, a pesar de que había ya una mayor población en el caso de Tijuana. Esto precisamente es una distorsión que se replicó durante años siguientes y es hasta la reforma de 2014 que le da esta atribución al Instituto Nacional Electoral de hacer el diseño de la geografía electoral y que a partir de entonces cambia y hay una representación más equitativa, bajo el principio de que un voto vale lo mismo que el de otra persona. Un voto es igual y lo importante de esta representación, que también aquí quisiera destacar algo muy importante, es que el Congreso del Estado es una Cámara de Representación poblacional y por tanto representa a todos los habitantes que residen en una determinada demarcación. De ahí pues la importancia de que no haya estas distorsiones más allá de los márgenes que ya se nos adelantaba en la participación previa. Incluso quisiera puntualizar, en las últimas semanas ha habido una amplia discusión e inquietud por varios actores de la posibilidad de que en un futuro en Baja California los integrantes de los cabildos puedan ser elegidos de manera directa. Bueno, también estas demarcaciones que eventualmente pudieran ser municipales, correspondería su diseño y delimitación a la Autoridad Nacional Electoral, por lo cual foros como este nos dan la oportunidad
pues de conocer cómo se da ese diseño. Y como último punto, también quisiera destacar, en 2015, cuando tuvo lugar, un año después que tiene lugar la reforma nacional, que le da esta atribución al INE, a nivel local se hizo una reforma constitucional por la cual en el artículo 14 se establecía que en cada municipio por lo menos tendría que haber un distrito. Esta reforma fue objeto de impugnación por parte de 3 partidos, por la cual la Suprema Corte de Justicia declaró su inconstitucionalidad. ¿Por qué? Básicamente porque el caso de los municipios muy chicos como Tecate y Rosarito, si tuvieran un distrito dentro de esa demarcación, pues en aquel entonces los distritos no superaban los 100,000 habitantes, y si el promedio de población que debería tener cada distrito superaba por mucho eso, pues rompía con este principio de igualdad del voto. Creo yo que en aquel entonces, y escribí un artículo en la Universidad Autónoma de California, pues los partidos sí hicieron valer ese recurso que les concede la ley electoral para inconformarse con esa reforma que afectaba pues la igualdad del voto. Sin embargo, esta reforma y este caso en concreto, y aquí a lo mejor lo digo más en un término académico que como autoridad, pone de manifiesto un pendiente que tiene el Estado mexicano, y que es garantizarle a los ciudadanos el acceso a un recurso efectivo para inconformarse en contra de normas autoaplicativas. Porque en este caso, cuando se da esa reforma, los únicos que pudieron impugnarla fueron los partidos, pero perfectamente cualquier ciudadano, si se hubiera inconformado, debería tener un derecho para poder interponer algún recurso que permitiera que la autoridad jurisdiccional verificara si había una conformidad con esta regla, ¿no? Y no esperarse hasta su aplicación en una eventual convocatoria. Afortunadamente, el sistema funcionó como funciona nuestro sistema electoral, y si ustedes consultan un archivo de la Constitución de Baja California, verán que en este párrafo del artículo 14 se hace referencia a esta declaratoria de inconstitucionalidad que emite la Suprema Corte de Justicia en la acción de inconstitucionalidad 42 del 2015 y 2 más que son acumuladas, ¿no? Sin más, para nosotros como autoridad electoral local es muy importante estas actividades porque nos permite coordinarnos con la autoridad nacional. Nosotros entraremos en una nueva etapa con los nuevos municipios que tenemos. Estas propuestas que hay para una eventual reforma, por supuesto, que habrán de tomarse en cuenta. Así que sin más, pues un gusto estar aquí con ustedes y pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Enseguida damos la palabra a René Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, quien nos hablará del proyecto de la Distritación Electoral 2021-2023. Muy buenas tardes, tengan todas y todos, días todavía. Es un gusto en verdad estar aquí, gracias por la siempre atenta y palpable amabilidad que nos brindan cuando venimos aquí a saludarlos, a saludarlas. Es para mí un gusto en verdad compartir esta mesa, agradecer por supuesto la presencia a distancia del doctor Murayama, nuestra delegada María Luisa Flores, siempre nos recibe, insisto, nos hace sentir en casa. El maestro Hernández, es un gusto también que nos acompañe, el doctor Palacios, el maestro Morales también a distancia. Pero principalmente gracias a todas y a todos, autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, Poder Judicial, público en general. Verdaderamente para nosotros es muy importante arrancar estos trabajos con el pie derecho y la mejor forma de arrancar estos trabajos con el pie derecho es tener estos espacios para poder compartirles a detalle cómo es que vamos a hacer la distritación, quiénes la vamos a hacer, en qué plazos vamos a llevar a cabo los trabajos, y que todo esto ocurra antes de hacerlos, porque finalmente un ejercicio de redistritación pues siempre genera pues interés, dudas y hay que decirlo también preocupaciones. Me parece que eso se atiende, no hay mejor manera de atenderlo, teniendo estos espacios de difusión. Agradecer a los medios de comunicación también para que nos ayuden a difundir esta información y que la ciudadanía en general
en este bello estado de la República Mexicana tenga claridad sobre por qué tenemos que distritar y cómo lo vamos a llevar a cabo. Entonces, lo que pretendemos es justamente compartirles ese detalle entre un servidor y los integrantes del comité, la doctora Palacios, el maestro Morales, en unos minutos más nos platicarán información muy detallada de qué definiciones se han tomado al día de hoy. Pero déjeme empezar por algo a lo mejor que puede parecer obvio, pero que no lo es, y más porque hay que complementar, ya nos señalaba el doctor Murayama, el motivo principal por el cual hay que revisar las demarcaciones electorales federales y locales es porque la población se mueve constantemente. Hay una dinámica poblacional permanente, muy interesante y distinta que se da en los 32 estados de la República, hay que decirlo también de manera diferenciada. Las causas pueden ser diversas, todas ellas asociadas principalmente a fenómenos sociales, económicos. En estos meses que han pasado, prácticamente 2 años, pues hemos también tenido causas adicionales a la ya de por sí rica dinámica poblacional. Las tasas de natalidad, de mortalidad son distintas en cada entidad federativa, no hay como una métrica única. Y también el tema de la migración, ustedes lo conocen mejor que nadie. El tema de la migración, no solamente hablemos de la migración hacia otros países, sino hablando de la migración entre las entidades federativas, hay datos sumamente relevantes. Prácticamente la tercera parte de la población del país se mueve entre entidades federativas, entre un censo poblacional y otro. Y este es un dato no menor. Ahora, el censo del 2020 nos arrojó que 34% de las mexicanas y mexicanos movieron su residencia a otra entidad federativa. Y esto explica justamente por qué tenemos que hacer los trabajos de revisión de las demarcaciones electorales. Para que se den ustedes una idea, hoy por hoy, si tomamos los distritos actuales federales, hay distritos que rondan los 350,000 habitantes y otros los 700,000 habitantes, es decir, el doble prácticamente población entre algunos distritos y otros, y esto por supuesto genera una distorsión muy importante en la representación popular, es decir, los congresos locales, los congresos federales, pues tenemos que diputadas o diputados representan números muy distintos de pobladores, y ahí es justamente donde tenemos que hacer esas revisiones. El censo nos arroja 3.6 millones adicionales de mexicanas y mexicanos comparando las cifras del 2010. Recordemos, las distritaciones vigentes fueron realizadas tomando en cuenta justamente el censo 2010. Lo que se busca, también ya lo anticipaba el doctor Murayama, tener reglas uniformes. El INE, el modelo mexicano, yo coincido con lo que menciona el maestro Hernández, el modelo mexicano es un modelo digno de exportación, déjenme decírselo, y ahorita vamos a explicar por qué. Busca establecer reglas uniformes, reglas muy objetivas, reglas que sean ajenas a intereses partidistas. Simple y sencillamente se busca distribuir la población de la mejor manera posible, tomando en cuenta algunos otros factores, por supuesto, en donde el tema indígena tiene un peso muy, muy importante. Pero buscamos que sea un método uniforme en todos los estados de la República. No tenemos por qué hacer un diseño en particular para una entidad del centro o del sur o del norte del país. Es el mismo, finalmente, esquema de representación popular, por lo cual tenemos el mismo método de distritar, no importando pues en dónde esté ubicada digamos los congresos locales o el federal. Entonces, lo que se busca, por supuesto, es que este equilibrio se dé de manera homogénea en todo el país. Pero también nos lo mandata la ley, no hay para dónde hacerse, tenemos la obligación, dice claramente la Constitución, que cada que haya un censo poblacional, se revisen las demarcaciones electorales, locales y federales. Entonces, tenemos la fortuna, ya lo señalaba bien el doctor Murayama, de tener un órgano como el INEGI, un órgano autónomo, un órgano del Estado mexicano, que cumplió puntualmente con su labor en condiciones inéditas, completamente desfavorables para un trabajo de esta naturaleza, pero logró hacer un gran censo poblacional en tiempos récords, hay que decirlo, y también con el uso de tecnología. Creo que todos constatamos al recibir a los encuestadores, encuestadoras,
cómo la tecnología ahora ayudó a hacer un levantamiento mucho más ágil, pero principalmente hacer un procesamiento de la información de manera muy ágil. Tenemos la información, todos quienes queramos acceder a ella, pues de manera muy anticipada comparado con otros censos. Se liberó la información detallada en tiempo récord, lo cual nos permitió también a nosotros iniciar con este proyecto de distritación de manera muy temprana, una vez que el censo se liberó. Un reconocimiento también, por supuesto, a todas las colegas y a todos los compañeros y compañeras del INEGI. ¿Cuáles son los insumos que usamos para hacer la distritación? La verdad es que a nosotros nos gusta decir que es una distritación pues que es ciega a temas, a intereses políticos, y es real. Hablando también de lo que nos compartía Ernesto Hernández, de otros modelos, otros países, claro que muchos países se complican hacer sus distritaciones y a veces realmente no pueden ponerse de acuerdo porque involucran datos electorales, es decir, involucran resultados electorales, y tú cuando metes un resultado electoral en estos trabajos vas encaminado a un proceso imposible de resolver, es decir, porque hay intereses legítimos de fuerzas políticas, de actores políticos, en donde pues si prevalecen esos intereses, entonces se complica todo. El modelo mexicano los hace a un lado, y eso creo que es una de las grandes ventajas y hay que resaltarlo. ¿Cuáles son los únicos insumos utilizados? El censo poblacional. Un insumo completamente público, perfectamente verificable, cualquier persona puede meterse y verificar cuántas personas hay en cada localidad, en cada entidad, etcétera. Y lo que hacemos nosotros, junto con el INEGI, ya es un trabajo concluido, inmediatamente liberadas las cifras más desglosadas, hicimos un trabajo para poder conocer esa población, convertir, digamos, a secciones electorales y poder saber ya por sección electoral, ya así en las demarcaciones electorales, cuánta población hay en cada una de ellas. Entonces ya es un trabajo que se hizo, es una información también está publicada, cualquiera puede verificar exactamente que la población del censo, cómo quedó reflejada en sección electoral y poder verificar qué son los insumos que vamos a utilizar, están en la página del instituto. La cartografía electoral es una cartografía que gestiona el INE, es una cartografía que se actualiza todos los días. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, pues es muy simple. Cada que una persona llega, ya sea un joven que llega y cumple los 18 años y se quiere dar de alta, alguna señorita que cumple 18 años y se quiere dar de alta, lo que tenemos que hacer es ubicarla perfectamente en cuál es su domicilio, su colonia, su calle, su manzana, número exterior, número interior, etcétera. Entonces, nuestra red de cartógrafos y cartógrafas a nivel nacional trabaja todos los días justamente para actualizar, reflejar los nuevos desarrollos, los nuevos asentamientos y tener una cartografía que también es pública, hay que decirlo, y verificable por todo el mundo. Entonces, tenemos una cartografía perfectamente actualizada para poder hacer nuestra labor de inscripción a la lista nominal y obtención de la credencial. Utilizamos insumos también que provee el Estado mexicano, como son las redes de carreteras y caminos, que también es público, y ya nos platicará más adelantito la doctora Palacios, en este caso, en esta edición de la distritación, cómo se le está dando un peso también más importante a este insumo para poder diseñar distritos de mejor manera. Y los datos de población indígena y afromexicana también es un insumo que emite, en este caso, el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, que trabajó con el INEGI, establecieron esta población de acuerdo al censo, para poder conocer con puntualidad en dónde están, cuántos son, qué lenguas hablan, y poder utilizarlo para poder atender de mejor manera lo relativo a la población indígena y afromexicana. Estos son todos los insumos, no hay otro dato que se utilice. Por eso insisto que decimos siempre con toda claridad que nuestro modelo, el modelo mexicano, es ciego a los temas políticos, porque no hay un tema asociado a resultados electorales. Ahora, ¿cómo poder hacer estos trabajos? Ya tenemos los insumos, tenemos definiciones, podríamos eventualmente hacer un trabajo en gabinete y hacer las propuestas de ajustes, pero podría a lo mejor ser una ruta no tan abierta o transparente. Lo que el INE ha hecho es justamente una ruta muy transparente en donde colaboran distintos actores. Y un órgano muy importante para nosotros es el Comité Técnico de Distritación, el Consejo General del INE, antes desde el IFE, ahora INE,
ha tenido esa buena práctica, pues de que hay en ciertos proyectos pues críticos, proyectos de interés público, constituye órganos de asesoramiento, órganos en donde académicas y académicos de gran prestigio y reconocimiento en sus distintas áreas, pues se son convocados para poder ayudarnos. En este caso tenemos especialistas en áreas de geografía, demografía, estadística, matemáticas, políticas públicas. En esta ocasión el Consejo nombró a 6 especialistas, la doctora Celia Palacios Mora aquí presente, el actuario Juan Manuel Herrero, la maestra Leticia Jerónimo, la maestra Marcela Chen, el doctor Miguel Ángel Gutiérrez y el maestro Rodrigo Morales, que también nos acompaña virtualmente. Ellos y ellas son quienes nos han acompañado desde el inicio de los trabajos en 2, digamos, momentos muy importantes y fundamentales para el proyecto. Un primer momento que tiene que ver con la definición de las reglas del juego, los criterios, reglas operativas, definición de insumos, ajustes, sugerencias a la dirección ejecutiva para los ajustes necesarios a los insumos, definición del modelo matemático que vamos a utilizar, que más adelante se lo vamos a explicar a detalle, herramientas tecnológicas vamos a utilizar para facilitarnos el trabajo de la distritación. Entonces ellos, los primeros meses de trabajo justamente fue ese asesoramiento, recomendación, supervisión de los trabajos a realizar, y una segunda etapa que ya estamos en ella, que tiene que ver ya con una suerte de arbitraje. Ellos y ellas van a conocer los escenarios, verificar que cumplan con todo lo establecido, las propuestas que vengan de los distintos órganos de vigilancia del instituto, poder calificarlas, también las opiniones de las autoridades representativas de comunidades indígenas y afromexicanas, revisarlas, déjeme decirlo así, calificarlas en función de su cumplimiento o no respecto a las reglas que nos hemos dado. Entonces, durante todo el proyecto contamos con la asesoría de este importante grupo técnico. ¿Qué es lo que venimos haciendo en tema indígena? Primero, ser muy claros, para el instituto siempre el tema indígena y afromexicano es un tema sumamente relevante. Nuevamente volveremos a hacer la consulta previa, informada, de acuerdo a los estándares internacionales, pero además, déjenme decirles, también de acuerdo a una ley, ya la Cámara de Diputados, diputadas del Congreso Federal, ya aprobó una ley de consulta indígena. Está en Cámara de Senadores, todavía no es una ley vigente porque está en revisión en la Cámara de Senadores, pero con el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas lo que hicimos fue, basándonos en esa ley que en algún momento pues, será vigente, tomamos, digamos, las etapas y los componentes relevantes para poder diseñar un protocolo de consulta ad hoc que nos permita hacer una consulta nacional en las 32 entidades federativas, estamos hablando de todos los pueblos y comunidades indígenas, las autoridades representativas de todos los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del país. El caso, si bien el caso de Baja California puede no ser muy significativo, ya nos lo anticipaba el doctor Murayama, la presencia de comunidades indígenas o afromexicanas, pero pues imaginarán ustedes pues, en Chiapas, en Oaxaca, Guerrero, digamos, sí hay una naturaleza distinta del tema, pero entonces tenemos un protocolo que estamos ahorita, el día de hoy, arrancando también actividades para poderles informar de manera muy completa, muy profunda, tanto lo que ustedes están conociendo ahorita, el proyecto de distritación, y en particular lo relativo al protocolo, cómo van a ser las etapas, las fechas, los enlaces, cómo van ellos a estar informados, cómo vamos a recibir su retroalimentación, insisto, apegados a un protocolo que ya aprobó el Consejo General. Entonces, decía yo, estamos haciendo estos ejercicios, las cifras, quienes ya se hayan metido a las cifras del censo, habrán podido constatar pues que el censo ahora arrojó una cifra bien importante, 24.4 millones de mexicanas y mexicanos, indígenas o afromexicanos, y hubo un ajuste que hizo ahí el INEGI, ahora en la metodología de levantamiento, le dio más peso, si bien ya se venía ya levantando el tema de la autoadscripción, ahora hubo un ajuste que le dio mucho más peso, y la cifra, pues comparado con el 2010, pues prácticamente se duplicó. Esto me parece que da un dato relevante y vamos a ver, principalmente en estas entidades con mayor presencia, cómo se comporta la generación de pueblos indígenas.
Respecto a los distritos actuales, bueno, ya se mencionó hace un momento, pues Baja California gana un distrito en el ámbito federal, ya lo explicó muy bien y de manera muy detallada el doctor Murayama, por qué se da este crecimiento. Pues claro que todas las entidades crecen en población, estos 13.6 millones es una cifra distribuida en las 32 entidades federativas, no todos los estados crecieron de manera proporcional igual, hay unos que crecen más que otros y ahí es lo que explica realmente que estos 300 distritos federales se distribuyan de cierta manera o que hay una ganancia, déjeme entrecomillar, o una pérdida de repente en algunas entidades y que no tiene que ver con otra cosa más que la dinámica poblacional de las entidades en turno. Estos mapas son los mapas vigentes. Quienes vinieron al evento pensando que iban a conocer los mapas nuevos, les tengo la pésima noticia que esos todavía no se generan. Será hasta el 18 de abril cuando hagamos esa generación en un acto que ahorita les vamos a platicar en qué consiste, pero justamente la lógica de estas reuniones es que previo a la realización de los trabajos tengamos la información muy detallada para que ya una vez que nos sentemos a generarlos y todo el mundo entendamos qué es lo que está pasando. En el caso de la distritación local, insisto, también son los mapas vigentes, estas 17 diputaciones uninominales pues serán las que se tomarán en cuenta. Acá no hay una definición por parte nuestra, simplemente tomamos de manera muy fiel lo que dice la Constitución local. Si hubiese alguna adecuación, no tenemos información de que haya alguna iniciativa actualmente para modificar esta cifra. Si la hubiera, pues simplemente distribuimos la población entre los distritos que diga la Constitución local. Aquí no hay ninguna secreto, simplemente es distribuir población entre el número de distritos y listo, ¿no? ¿Cómo ordenamos el trabajo, el trabajo nacional? Hicimos como un proyecto dividido en 4 grandes etapas. Una primera etapa que ya prácticamente concluyó, esas ya son las definiciones iniciales, la definición de los criterios, las reglas, los insumos, las herramientas informáticas, el modelo matemático, etcétera. Todo eso ya concluyó. El Consejo General del INE ya tomó los acuerdos necesarios para poder tener certeza sobre estos trabajos y déjenme decirles que los criterios, el protocolo indígena, algunos de los insumos incluso fueron recursados por algunas fuerzas políticas en uso de sus derechos e intereses, fueron impugnados ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y déjeme decirle que todos y cada uno de los acuerdos impugnados han sido confirmados, lo cual nos da mucha tranquilidad y mucha firmeza en los trabajos que estamos haciendo. Hay mucha certeza ya sobre definiciones claras y firmes para poder continuar con los trabajos. Un segundo bloque de actividades que tiene que ver con estas sesiones, estamos ya en la entidad número 18, si no me falla la memoria, doctora, que estamos teniendo reuniones muy similares a esta, en donde estamos pudiendo compartir con autoridades de cada entidad que hemos visitado esta misma información. Entonces, estamos desde noviembre del año pasado y hasta mayo de este año estaremos concluyendo los 32 foros estatales y también algo sumamente importante, que en cada entidad, a la par de los foros, arrancamos las mesas informativas para poder hablar con las autoridades representativas de las comunidades indígenas y afromexicanas de cada entidad y platicar lo que les decía hace unos momentos. El proyecto en general de licitación y en particular cómo vamos a desarrollar el protocolo aprobado para que participen y puedan opinar de manera libre, informada y previa, ¿no? Entonces, ya lo compartía el doctor Murayama, en el caso de Baja California estamos arrancando también el día de hoy con tres mesas informativas en Ensenada, Tijuana y aquí mismo en Mexicali. Más de 70 autoridades representativas están hoy por hoy siendo convocadas. Lo que decimos en todos los estados, esta convocatoria se ha hecho con base en los catálogos de autoridades que el INPI nos ha compartido. Nosotros también hemos ampliado, invitando también a universidades, a centros de estudio que sigan el tema indígena, pero si faltara, que seguramente falta y de repente le faltó considerar a alguien, pues siempre háganoslo saber a través de nuestra delegación y por supuesto que se puede ampliar estas pláticas, estas mesas para poder contar con la participación de todo aquel que esté interesado en participar.
Un tercer bloque de actividades, ya propiamente aquí ya es la ejecución de los escenarios. ¿Cómo entender este tercer bloque? Ya con la máquina, los sistemas, el modelo matemático, los insumos, lo que hacemos es echar a andar la máquina, ejecutamos los programas, y lo que hace el modelo es ofrecernos un escenario de distritación idóneo. Ya nos explicarán un poco más a detalle aquí los especialistas, pero lo que se busca ya es que el modelo nos arroje un primer escenario. Esta es una combinación de secciones electorales agrupadas dentro de los municipios, tratando de no romper los municipios, geográficamente contiguos, entonces, etcétera, y que por supuesto distribuyan a la población lo más uniformemente posible con estos rangos que se han establecido. Entonces, ese es un primer escenario en el ámbito local y un primer escenario en el ámbito federal. Sobre eso vamos a trabajar, tanto se les informará a las autoridades indígenas y afromexicanas, y en el caso también, digamos, ya para los actores políticos, será a través de nuestra delegación. Nuestra delegada Flores hará las convocatorias y en particular, pues ya será responsable de nuestro actual presidente encargado de la Comisión Local de Vigilancia, el licenciado Juan Carlos Real Torres, que por aquí está. Juan Carlos, él coordinará, hará la convocatoria para que en reuniones formales de trabajo se conozcan los escenarios, se pueda opinar sobre ellos, buscar en todo caso hacer ajustes, mejoras, aquellas cosas que eventualmente el modelo matemático no alcanza a ver, pues también pues, empezar a señalarlos para que puedan emitirse observaciones. Se hará una convocatoria, por supuesto, al Instituto Estatal Electoral y a sus especialistas, a los partidos, en el caso de, no recuerdo si hay partidos con registro local, presidente, los partidos que tengan registro local también serán invitados a las reuniones. La idea no es dejar, es no dejar a nadie afuera. Y en estas reuniones, la verdad es que son reuniones bien interesantes porque ahí los participantes dejan la cachucha de su partido afuera de la sala de juntas, se ponen la cachucha del Estado de California y se ponen a trabajar buscando justamente conocer y mejorar los escenarios en lo que quepa. Entonces, esas reuniones de trabajo serán convocadas puntualmente. De ahí se buscará tener observaciones, sugerencias, las mismas que serán conocidas por el comité y revisadas a la luz de los criterios, de las reglas establecidas, aquellas que cumplan con los criterios, que mejoren efectivamente, serán impactadas y aquellas que no, pues no, y se justificará el porqué. Y esto nos ayudará a construir el segundo escenario. El segundo escenario ya no se echa a andar la máquina nuevamente, es el primer escenario con las observaciones o mejoras que procedan de acuerdo a las reglas. Entonces, habrá después de eso otro espacio de observaciones, buscando tener un tercer escenario que ya nos permita pasar a la cuarta etapa, que será ya de aprobación por el Consejo General, la definición de las cabeceras distritales. En este caso, pues habrá ajustes. Cuando hay pérdidas o ganancia de distritos, pues evidentemente, se imaginan ustedes, pues hay que ubicar pues unas oficinas nuevas en el caso del Instituto Nacional Electoral. A veces pues puede ser que en un distrito nuevo queden 2 cabeceras, en fin, ya veremos cómo se ofrece el escenario, pero ya habrá definiciones administrativas que tomar. Por eso también la importancia de hacer estos trabajos de manera temprana, previo al arranque del proceso 2023-2024. Ya para finalizar y no abusar de su tiempo, yo lo que quiero es compartirles esta lámina. Les decíamos, el 18 de abril estaremos generando ese primer escenario en un acto público en las instalaciones del Instituto en la Ciudad de México. Nos veremos para poder echar a andar la máquina y generar los primeros escenarios local y federal de 5 entidades. Dividimos las 32 entidades en 6 bloques para poder dosificar y gestionar el esfuerzo. Entonces, en el caso ya estamos generando aquí los escenarios del cuarto bloque de las seis que se definieron, y estaríamos, no recuerdo, aquí está, estamos hablando de California, Chiapas, Jalisco, San Luis Potosí y Sonora. Ese día generamos los primeros escenarios para estas 5 entidades y abriremos un periodo que verá del 26 de abril al 25 de mayo para las observaciones, y hacia el 21 de junio estaremos ya publicando un segundo escenario, insisto, con aquellas observaciones procedentes, y será hasta el 18 de julio que tenemos ese segundo espacio para revisión otra vez, si caben algunas mejoras,
y queremos que hacia el 26 de agosto ya tengamos publicado un tercer escenario. Queremos que el 31 de octubre, más tardar, se apruebe por parte del Consejo General del INE la distritación local. La distritación federal se va a ir hasta finales de año porque queremos presentar como un solo bloque al Consejo General los 300 distritos uninominales del país. Entonces, eso será hasta el final de año, ya que concluyamos el quinto y sexto bloque de entidades federativas. Yo con esto concluyo, les dejo una liga en donde tenemos la información actualizada, cada etapa, cada paso que vamos dando del proyecto. En esta liga ustedes van a poder consultarlo para poder estar permanentemente informados e informadas. Yo concluyo reiterándome a sus órdenes, agradeciendo nuevamente que nos acompañen y que nos ayuden a difundir esta información. Seguramente habrá preguntas o cuestionamientos con los cuales con todo gusto. Aquí me comenta la delegada Flores que en el QR del gafete está la liga para que tengan una referencia muy pronta. Entonces, les agradezco por su atención. Muchas gracias. Bueno, ahora les agradecemos a todas las personas que nos han hecho llegar sus preguntas y los invitamos a que sigan participando. En caso de hacer falta algunas tarjetas, mis compañeros con gusto les asistirán. Ahora, Celia Palacios Mora y Rodrigo Morales Manzanares, integrantes del Comité de Distritación, nos hablarán de los aspectos técnicos de la distritación. Cabe mencionar que Rodrigo Morales Manzanares nos acompaña a distancia también. Les cedo el uso de la voz. No. A ver, creo que ya, ¿no? Ya, ahora sí. Bueno, yo me voy a levantar porque me siento más cómoda de este lado. Ayer estuve caminando de aquí al hotel hacia el Soriana, que está de este lado, y me llamó la atención que escuché hablar lo que yo creo que es chino. Escuché hablar inglés y, por supuesto, español. Vi características de personas de las comunidades indígenas del sureste del país. Me llamó mucho la atención la diversidad que tienen los baja californianos. Bueno, me paso para acá porque si no, no veo. Un proyecto de distritación, lo primero que necesitamos para distritar son los criterios. Y estos son similares a cualquier competencia o competición en la que se tenga que sujetar a normas. Se aplica muy bien a cuestiones de deporte, por ejemplo, entonces se establecen todas las normas, todas las reglas y posteriormente se sale a jugar. Entonces vamos a empezar así con la distritación. De esta misma forma no podemos construir escenarios de distritación sin tener ya definidas los criterios, cómo se van a aplicar y cómo se van a evaluar también. Y posteriormente, bueno, esto ya lo dije, los pilares de la distritación tienen varios fundamentos. El primero es el fundamento jurídico, que se basa en la Constitución Federal y en la Ley General Electoral y también en las constituciones locales. Ya se explicó que es la Constitución de los Estados Unidos mexicanos la que define que el país se tiene que dividir en 300, que ningún estado puede tener menos de 2 distritos y cómo será la distribución de los distritos en cada entidad federativa. También ya se mencionó que son las constituciones de cada entidad federativa la que define el número de distritos o el número de diputados que conformarán los congresos locales. Y hay un fundamento técnico y esto se basa en que el fundamento técnico nos indica que tenemos que tomar criterios que se manejan a nivel internacional. En nuestro país no aplicamos ningún criterio que sea totalmente diferente o totalmente novedoso con relación a los criterios que se aplican sobre todo en todos los países
de occidente de nuestro planeta. Entonces, prácticamente ahí tenemos todos. El otro es distritaciones anteriores, también no es muy novedoso. Los criterios que aplicamos ahorita son exactamente los mismos criterios que se aplicaron en la distritación que se hizo en 1979, que después la que se hizo en 1996 y de ahí en adelante. Hay innovaciones de las que voy a hablar más adelante, pero en esencia los criterios son los mismos. Y la tercera fundamentación que tenemos es que aquí sí hay algo de novedad, que tenemos que crear criterios distritos que en la medida de lo posible sean funcionales. Quiere decir que faciliten las actividades tanto de la autoridad electoral como de los partidos políticos al momento de ejercer sus actividades dentro de cada una de las regiones que se forman cuando se distrita. Y bueno, todo esto nos da los criterios técnicos y reglas operativas para la distritación nacional. Ya se mencionó que el criterio 1 y 2 es un criterio de equilibrio poblacional que se basa en la Constitución, en el artículo 53 de nuestra Constitución. El criterio 3 nos habla de distritos integrados con municipios de población indígena y afromexicana, también está fundamentado en la Constitución. Hay un cuarto criterio que voy a explicar más adelante porque se presta mucho a confusión, que es el de integridad municipal y que está basado en preservar la identidad que ofrece el municipio a la ciudadanía. Un quinto criterio es el de compacidad. Aquí vemos un bicho que el consejero presidente del instituto local ya mencionaba, el famoso gerrymandering, que es una práctica muy común que se puede hacer en algunos otros países o que se acusó mucho que se hacía en Estados Unidos, en el que lo que se hace es ir buscando los territorios que favorecen a una fuerza política y a partir de ahí formas un distrito, cosa que nosotros no tenemos la mínima posibilidad de hacer, para empezar porque no usamos resultados electorales, pero además tenemos una fórmula de compacidad que nos ayuda a darle neutralidad al ejercicio de distritación que hacemos. Y aquí ya empiezan las novedades. En cuanto a tiempos de traslado, en la distritación anterior lo que se hacía era usar, calcular los tiempos de traslado entre todas las cabeceras municipales de la entidad federativa. En este caso, Baja California tenía 5, no recuerdo si eran 5 o 6 municipios. Se calculaba nada más el tiempo de traslado entre las cabeceras municipales. Ahora se agregó el tiempo de traslado entre todas las localidades mayores de 2.500 habitantes. Baja California tiene una particularidad que es que tiene territorios enormes, territorios prácticamente despoblados. Entonces, ahí nos mete una cierta desventaja en la situación de los tiempos de traslado. Y por último, la continuidad geográfica también ya se explicó. No podemos tener distritos que estén fraccionados, que tengamos una porción del distrito aquí y que tengamos otro territorio y otra porción del distrito más adelante. Y el criterio estrella, el criterio en el que todos ustedes participan, es el de los rasgos geográficos y factores socioeconómicos. Hay situaciones que el modelo que nosotros utilizamos desde el escritorio no logra ver y son estos aspectos. Ya más adelante les van a explicar el modelo y ahí vamos a ver que no se toma en consideración lo que es los rasgos geográficos. Estamos hablando de sistemas montañosos, ríos, el desierto, por ejemplo, la zona desértica, esta de las que yo les hablaba, que está totalmente despoblada, es un rasgo geográfico que dificulta la accesibilidad de un lado a otro. Y,
todos sabemos que para que funcione este criterio 8 tienen que estar de acuerdo absolutamente todos los partidos políticos ante la Comisión Nacional de Vigilancia. Es aquí donde sucede esto que comentaba el ingeniero Miranda, que realmente tenemos experiencias excelentes de cuando llega, sale un escenario de la máquina, como le llamamos nosotros, y llega un escenario totalmente fundamentado por parte de ustedes que cambia el escenario inicial. Ahora, hay una situación que se habla de repente que si se predistrita o si simplemente se meten todas las secciones del estado de Baja California a un sistema informático y el sistema informático crea los distritos. No es tan fácil. Hay que hacer trabajos previos y uno de ellos es revisar y conocer la geografía del estado. Por ejemplo, necesitamos analizar la forma que tiene Baja California, el número de municipios que la componen, la distribución de esos municipios y la forma de cada uno de esos municipios. Vamos a ver ahorita una imagen que traigo adelante. Y ¿qué se hace también? Ahorita no aplica para Baja California, les voy a explicar por qué más adelante. Por ejemplo, en estados como Chiapas, en la que tenemos concentraciones importantes con municipios de más de 40% de población indígena, lo que tenemos que hacer para distritar es precisamente resguardar esos municipios, esos grupos de municipios y tratar de formar distritos indígenas ahí en la medida de lo que la población nos dé. Entonces, por eso también es necesario hacer algo que nosotros llamamos tipología, que es ir separando los municipios de una entidad federativa para ir preconstruyendo la distritación. Y hay otro criterio, a mí no me gusta como está planteado ahí, porque dice minimizar el fraccionamiento de los municipios. Los municipios se van a tener que fraccionar cuantas veces sea necesario. En el caso de Tijuana, que tiene población para albergar entre 4 y no sé cuántos distritos, no recuerdo si a nivel federal o local, pues se tiene que fraccionar cuantas veces sea necesario Tijuana para poder formar los distritos dentro de rango. Lo que tenemos que evitar, también en la medida de lo posible y que la geografía nos lo permita, es formar distritos que tengan territorio de fracciones de municipios. Eso es lo que intentamos evitar en este caso. Y aquí otra vez se habla de evitar minimizar el fraccionamiento municipal, se habla de evitar que el sistema deje municipios aislados. Aquí podemos ver, se ve un poquito, que esto es, de acá abajo es San Quintín, ¿verdad? Y este municipio es Ensenada. Aquí vemos que San Quintín no tiene otra opción más que unirse con Ensenada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en automático nosotros sabemos que se va a formar un distrito con todo San Quintín y con una parte de Ensenada. Entonces, a eso se habla, a eso se refiere cuando evitar que el sistema deje municipios aislados. Y el último, ya lo había comentado, es el que se refiere a agrupar municipios indígenas y afromexicanos, y era para el fin que les comenté hace un momento. Bueno, ahora el licenciado Rodrigo Morales les va a hablar del modelo matemático y posteriormente yo regreso a darles otros datos. Gracias. Muchas gracias, Celia. A ver, muy brevemente, en unas cuantas láminas, quisiera compartirles un poco la operación del modelo matemático. Una vez que tuvimos o arribamos a estos criterios que señalaba la doctora Palacios, teníamos la necesidad de desarrollar un sistema informático que pudiera ser funcionales justamente los criterios técnicos y nos ayudara también a calificar cada propuesta. Entonces, lo que tenemos es un sistema de cómputo que es un instrumento informático muy poderoso para crear el primer escenario. Ya lo señalaba el ingeniero Miranda, la máquina solo crea el primer escenario
pero también es una herramienta muy útil para evaluar las propuestas que se van haciendo en el transcurso de los trabajos de la distritación y sobre todo que nos garantiza la neutralidad en todo momento. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es necesario hacer, digamos, un modelo? Porque en efecto, como ya anticipaba la doctora Palacios, la distritación nada más armar un rompecabezas. Si eso fuera, no habría necesidad de hacer estos métodos heurísticos de optimización. En cambio, sí es necesario que la cantidad de soluciones posibles pueden ser millones. Entonces necesitamos auxiliarnos de estos modelos heurísticos de optimización que lo que hacen es que parten aleatoriamente de un escenario inicial y empiezan a, digamos, las semillas electorales las empiezan a ocupar de distintas maneras hasta que van encontrando la solución óptima o el escenario óptimo. Es decir, van calificando y llegan al óptimo. Hay tres tipos de algoritmos que estamos utilizando. Uno es el recocido simulado, que toma su nombre, digamos, de un símil de la metalurgia, colonia de abejas artificiales y un híbrido que combina tanto el recocido como la colonia de abejas. De esa manera, digamos, es que informáticamente se realizan millones de operaciones para ir encontrando las soluciones. La que sigue. Entonces, ¿cuál es el objetivo, digamos, del modelo matemático? Lo que busca al interior es el número de habitantes sea similar entre los distritos electorales. Como ya se ha dicho muy bien en este foro, ese es uno de los principios fundacionales de cualquier institución, el equilibrio poblacional. Pero también puede hacer, la función de costo busca que los distritos tengan una forma lo menos irregular posible, lo más cuadrado de otra manera, y que los tiempos de traslado al interior de los distritos sean lo más breve. Esto es una novedad, esto no se había incorporado, digamos, en la función de costo en la distritación anterior, y yo creo que es un avance. Entonces, ¿qué es la función de costo? En la función de costo, la siguiente, por favor, lo que tenemos es el equilibrio poblacional, la capacidad y los tiempos de traslado. En el equilibrio poblacional, digamos que el número de habitantes de los distritos en la propuesta es igual al promedio estatal, digamos, es decir, no hay ninguna desviación. El puntaje que se le va a dar al equilibrio va a ser 0. Es decir, estaríamos ante un distrito ideal, vamos a decirlo así. La compacidad ya no tiene el mismo valor, ya es 0.5, y lo que valora es la forma del distrito. Si tuviéramos un distrito absolutamente cuadrado, también el valor tendería, sería 0, no tendería. Y finalmente, el tiempos de traslado incorporado a función de costo, lo que nos genera es un índice a partir de una matriz de tiempos de traslado entre todas las cabeceras y localidades con más de 2.500 habitantes. Ese también nos da un valor por punto 4. De esta manera, digamos, el sistema lo que nos permite es comparar la calidad de las propuestas, darle un valor numérico, una propuesta, digamos, gráfica. Pues, con la función de costo ya resolvimos, vamos a decir, 3 de los grandes criterios que teníamos. Resolvimos el equilibrio poblacional, resolvimos la compacidad y resolvimos los tiempos de traslado. Los otros 4 criterios operan más como restricciones. Entonces, volviendo, la función de costo nos califica la calidad de las soluciones posibles y es lo que nos guía a la hora de la construcción de los escenarios o lo que guía a los algoritmos para que busquen las mejores soluciones posibles. En cuanto a las restricciones, el número de distritos, ese asunto no va a variar. En Baja California Federal, los distritos, siempre vamos a dividir el territorio entre 9 distritos.
ahí no hay variante alguna. Lo mismo que con la contigüidad distrital. Es decir, no hay manera de que la máquina genere distritos discontinuos. Entonces, esas dos siempre van a ser así, nunca van a ser. Y entonces, la siguiente, por favor. En la función de costo, insisto, resolvemos equilibrio poblacional, capacidad y tiempos de traslado. El número de distritos por entidad y la continuidad geográfica no varían en ningún caso, siempre va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que sí varía? Están los otros dos distritos y por eso la importancia que señalaba la doctora Palacios del trabajo previo de tipología municipal. Es decir, preservar la integridad municipal, minimizar el fraccionamiento, como se había señalado, y la agrupación de municipios con un 40% o más de población indígena. Los dos criterios que tienen que ver con preservar identidades previas, por supuesto que las tenemos que valorar. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la mejor evaluación de un escenario? Aquel que tenga una función de costo lo más cercano a cero, ¿no? Como ya vimos que esos son los mejores valores, pero que además contenga el menor número de fracciones municipales y la mejor manera de agrupación indígena. Pues eso es, con esto termino, lo que hace el modelo matemático, que, insisto, es una gran herramienta no solo para la creación de los escenarios, sino para la evaluación de los mismos y de las propuestas que los distintos actores hacen a lo largo de este proceso. Yo hasta aquí dejaría mi intervención y, por supuesto, estoy atento a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bueno, le seguimos. Esto me lo voy a pasar rapidito porque ya se dijo, lo comentó el consejero Murayama. Para él. Bueno, no creo que sí me levanto otra vez. Me iba a quedar aquí, pero no puedo ver los mapas, entonces no puedo hablar de los mapas. ¿Cómo se distribuye la población? Aquí tenemos una probadita de la distritación y de una pregunta que me llegó por ahí, dos, que están muy relacionados con lo que voy a explicar ahorita. Tenemos San Quintín, que tiene población muy pequeña, que todavía no tiene población suficiente para generar un distrito ni federal ni local. Y tenemos que en Mexicali y en Tijuana, para los dos ejercicios de distritación tenemos la mayor concentración de la población y ahí pueden empezar a intentar, desde ahí nos empezamos a romper la cabeza y créanme que de repente es romperse la cabeza para poder identificar qué municipios tienes que unir para formar distritos completos tratando de no tener fracciones de municipio dentro de un distrito. Y posteriormente viene un dato muy interesante que es el de población indígena. También el consejero Murayama ya había hablado de este dato, pero es muy interesante ver cómo se distribuye. Tenemos un municipio que es San Quintín que tiene 39.7 de población indígena. No alcanza a constituirse como un municipio indígena, pero además por su proximidad o por su única vecindad con Ensenada, y Ensenada ya tiene una proporción muy baja de población indígena, la posibilidad de formar un distrito indígena ahí es prácticamente imposible. Y hay otra cosa muy interesante en cuanto a Baja California. Baja California tiene ciertas semejanzas con Chihuahua. Por ejemplo, en Ciudad Juárez tenemos todas las lenguas que se hablan a nivel nacional, absolutamente todas las lenguas, por la situación de migración. En Tijuana es una cosa similar,
¿Por qué? Porque ahí se acumula gran cantidad, buena parte de la población de nuestras zonas indígenas que migra con destino a Estados Unidos y que de repente se nos queda por ahí. Entonces, aquí lo que podemos notar y que hay que llamar la atención, que la mayor parte de las lenguas que se hablan aquí, por ejemplo, el mixteco de Oaxaca, el zapoteco también, y así sucesivamente. Tenemos maya por acá, y es en esencia por la diversidad de la que empecé hablando yo aquí con ustedes, aunque tenemos presencia de población del oriente de nuestro planeta, tenemos población de toda la entidad, de toda la República Mexicana, y tenemos también una fuerte presencia de población indígena de otras entidades federativas aquí en Baja California. Y ya para concluir, los criterios garantizan que las reglas de generación y evaluación, los criterios garantizan las reglas de generación y evaluación antes de que se haga cualquier trazo distrital. El modelo matemático establece un mecanismo transparente y neutro para generar y calificar los escenarios. Era esto que les comentaba cuando hablábamos de la compacidad y de la igualdad de población. La búsqueda de la neutralidad no debe aislarse de la realidad, de ahí la importancia de los espacios de discusión como este foro y la cuestión muy, muy importante de la participación de la entidad federativa por medio de sus fuerzas políticas para poder definir aspectos socioeconómicos y los rasgos geográficos. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Con esta última presentación abrimos la ronda de preguntas y respuestas. Agradecemos ya las preguntas que nos han hecho llegar. Si alguien desea continuar preguntando, ahí estaremos recibiéndolas con nuestras compañeras y compañeros que están para servirles. Pues adelante con la ronda. Gracias, muy amable. Vamos a dar la palabra, si les parece, a la doctora Palacios, que tiene ahí un par de preguntas. Luego yo tomaría la palabra y le daríamos finalmente al doctor Murayama también la palabra, que ya le mandamos algunas de las preguntas que aquí se han hecho. Por favor, doctora Palacios. Sí. A ver, pregunta el arquitecto José Guadalupe Rodríguez. ¿En qué distritos quedan los nuevos municipios de Baja California? San Quintín y San Felipe, ya que ninguno da la población mínima para generar un distrito. Pues tiene bien estudiado el mapa. Por lo que vimos en el mapa, San Quintín tiene que quedar unido a Ensenada. No hay otra posibilidad. Y hasta donde yo sé, San Felipe todavía no hay un decreto, en un decreto del Congreso del Estado donde se defina ese municipio, y para poder tener ese municipio definido necesitamos que el mismo Congreso del Estado lo tenga, nos lo haga oficial, pues nos lo haga formal. Y una segunda pregunta de Juan Manuel Medina, del Congreso de Baja California, es muy parecida. En el caso de Baja California tenemos una situación sui generis por tener una cuestión de dos nuevos municipios, San Felipe y San Quintín. ¿Cómo va ese trabajo? Si se está tomando en cuenta en la redistritación, pues como Congreso les hemos remitido toda la información requerida a este momento. Sí, gracias. Lo que me comenta la licenciada María Luisa es que lo que falta es el estatuto territorial para San Felipe. Entonces, todavía digamos que no tenemos el municipio definido de manera oficial, totalmente oficial, para poder delimitarlo. Y en cuanto a la pregunta esta que estaba leyendo, no es suficiente tener toda la información, sino que se formalice. O sea, yo creo que sí está toda la información y seguramente está muy bien
estipulada, pero lo que se necesita hasta ahorita para San Felipe es que se formalice. Es todo. Gracias, doctora. Déjenme tomar la palabra. Hay 3 preguntas que me parece que puedo yo atender. Nos pregunta don Elías Espinosa el tema sobre población indígena, cómo apoyarlos respecto a que no tienen credencial elector, ya que no hay suficientes módulos accesibles para la población de las comunidades indígenas que se están quedando en otro municipio, y ahora con esto que se está manejando de los municipios nuevos, están afectados a las comunidades indígenas nativas de Baja California y que la credencial en su domicilio venga de qué comunidad indígena pertenecen. Tenemos efectivamente en la entidad 16 módulos fijos, 2 móviles. Me decía ahorita la delegada Flores que efectivamente estamos haciendo un esfuerzo permanente junto con la Comisión Local de Vigilancia, como ustedes saben, definiendo las rutas de atención. Yo lo que ofrezco a don Elías es quedarme con su petición y ver cómo podemos fortalecer el tema de los móviles, porque definitivamente estamos hablando de comunidades en donde tenemos que tener presencia, digamos, de manera itinerante. La extensión, digamos, de la parte poco poblada del estado es donde realmente se complica la instalación de módulos fijos y, por supuesto, hay una lógica donde está la mayor parte de la población, es donde está la mayor parte de los módulos fijos, pero ofrecemos, por supuesto, llevarnos para el análisis y, en todo caso, hacer propuestas de fortalecimiento en estas comunidades. Don Jorge Aranda, respecto a si habrá reseccionamientos, ya que tenemos secciones sobrepobladas. Es interesante el planteamiento, Jorge. No está previsto como parte de la redistritación a la par hacer un ejercicio de reseccionamiento. ¿Qué es el reseccionamiento? Bueno, es aquellas secciones que están rebasadas. La ley nos dice que tengamos secciones electorales entre 100 y 3,000 votantes. Aquí sí hablemos cambiando un poquito de votantes. Entonces, cuando hay nuevos asentamientos, pues las secciones digamos, salen de este rango de 3,000 y a veces por mucho. Entonces, tenemos programas en paralelo, independientes, para hacer esa revisión. No hay una afectación respecto a la distritación, porque las secciones pues se particionan, digamos, aquellas sobrepobladas se particionan en esa misma demarcación geográfica. Entonces, si una sección, digamos, con la nueva distritación, una sección sobrepoblada queda en un distrito u otro, simplemente se particionan y no hay una afectación, digamos, no se particionan secciones, pues déjenme explicarlo en términos llanos en el tema de redistritación, pero sí tenemos permanentemente un ejercicio para hacer esa revisión. Entonces, en concreto, no está contemplado como parte de este proyecto. Y también Luis Rodríguez nos pregunta si un ciudadano se ve afectado por la distritación, ¿tendrá que cambiar su credencial para votar? Es interesante pregunta. La respuesta es no. Si usted ahorita saca su credencial para votar, no se menciona el distrito. Y justamente la explicación, hace muchos años sí se llegaba a mencionar el distrito. Y entonces, cuando había una restricción, pues tenías que ir a sacar tu credencial y que apareciera el distrito. Entonces, afortunadamente, ya hace muchos años las autoridades del IFE, creo, todavía tomaron la decisión de quitar el campo distrito en los datos visibles. Aparece la sección. Entonces, cuando hacemos ejercicios de reseccionamiento, como los que nos recuerda Jorge, ahí sí, cuando hay reseccionamientos, invitamos a las ciudadanas y ciudadanos para que acudan a cambiar su credencial y tengan la sección vigente. Entonces, pero para efectos de licitación, no. Sí, cuando vienen las elecciones hay que hacer campañas en esas zonas para que la ciudadanía, pues si antes era el distrito, bueno, el distrito 9, digamos, en el caso de Baja California, que no existe, bueno, que sepan realmente quiénes son sus candidatos, candidatas y cuál es la zona, digamos, que abarca ese distrito, ¿no? Doctor Murayama, si nos escucha, le daríamos el uso de la palabra para que también nos haga favor de responder algunas de las preguntas que le enviamos. Con todo gusto, ingeniero Miranda. Yo les agradezco mucho las preguntas que muestran el interés que hay por este tema. Voy entonces a proceder a responder algunas de las que, bueno, las que a mí me tocaron. A ver, ¿por qué se realiza la distritación con el censo de población y no con el padrón electoral? Yo les podría decir porque así dice la Constitución, lo cual es cierto, pero no basta con eso.
y desde mi punto de vista lo dice bien y hay una lógica que conviene valorar. Decíamos que el derecho a la representación es de toda la población. Lo que se decide en el Congreso de Baja California o en la Cámara de Diputados afecta a toda la población, electores, es decir, en materia de gasto, en salud, en fin, afectan no solo a las personas mayores de 18 años. Entonces, la representación es de toda la población. Porque cambian, ¿no? Y eso nos llevaría a no terminar nunca la distritación o a tenerla que hacer antes de cada elección, con lo cual haría gastos altos en cada proceso electoral. La gente no acabaría de cuál es su distrito, porque tendríamos distritos nuevos para cada votación y lo mismo para las fuerzas políticas. Entonces, a mí me parece que el tener la foto del censo y asegurar que hay 3 elecciones es correcto. Sí, se puede desdibujar, pero a los 10 años se va, y esa es una buena noticia. Algunas veces en México hemos tenido muy desfasadas. De hecho, cuando esta era una atribución del INE, la distribución federal y local, no porque había estados que tenían más de 30 años sin actualizar sus distritos, y eso pues, favorecía a las fuerzas políticas, las cuales consideraban que estaba bien que hubiera un distrito con poca gente, pero que probablemente daba cierta fuerza política y tenían garantizadas esas diputaciones. Desde que se cambió y se le dio al INE, ya esas resistencias y esos cálculos políticos electorales locales quedan atrás. Ahora es la población, la gente. Y tomar en cuenta preferencias de voto. Ahí donde hay más gente, ahora más distritos, tanto en el ámbito federal como en el local. Entonces, bueno, yo creo que tiene sentido que no sea el padrón electoral, es toda la población y nos da distritaciones más estables, con un horizonte de 10 años, que es lo que nos manda la Constitución hoy oportunamente. También nos pregunta Mauricio Fernández Lara por la figura de la diputación, si es considerado en algún momento de la distribución. A ver, esto depende de las constituciones locales, migrante, y no tiene que ver con la distritación que es sobre nuestro territorio. Es decir, nosotros tomamos Baja California y vemos vive la gente en su territorio, no la que vive fuera, lo mismo con lo del país. Las diputaciones migrantes generalmente se han referido a la posibilidad de voto desde el exterior, y ahí no importa en qué lugar específico del exterior viva la gente, basta con que se hayan ido de México ese derecho. Entonces, no es algo que tenga que ver con el ejercicio que estamos haciendo en este momento. Hay una pregunta que me parece interesante que nos cuestiona qué va a pasar con la reelección de diputados cuando surja una nueva distritación. A ver, para el caso de Baja California, venturosamente, es un escenario que ya está previsto en la Constitución, que en el segundo párrafo del artículo 16 habla que los diputados se elegirán cada 3 años. Al final dice, los diputados que pretendan contender para la elección consecutiva, ya sean emanados del régimen de partidos o a través de la vía independiente, deberán contender por el mismo que resultaron electos o, en su caso, por su equivalente cuando la composición de dichos distritos se haya modificado. En caso de que resulten equivalentes diversos distritos,
el aspirante deberá manifestar en cuál de ellos pretende contender. Yo creo que es una solución muy clara. Te postulas por el mismo, si pues en el que resulten equivalentes, si son varios, pues en cuál de ellos. Con eso no se ve afectado el derecho que tiene algún una postulación consecutiva y eventualmente una elección consecutiva. Hay muchas entidades que no han regulado esto y pues sí crea cierta zona de incertidumbre. Yo espero que que es un paso legislativo. A nivel federal, por cierto, no hay ley secundaria de elección. Si bien la figura ya está en la Constitución, de hecho, en la actual legislatura hay diputadas y diputados que pertenecían a la inmediata legislatura anterior, como no hubo legislación secundaria, el INE tuvo que emitir para reglamentar justamente la reelección consecutiva. Señalamos que habría que postularse por el distrito y si no era el mismo distrito, porque se cambiaba de vía, si era la plurinominal, que se tratara de la misma circunscripción a la cual pertenecía el distrito, cuál fue la primera elección, o bien si se había llegado por la vía pluri, la vía de mayoría relativa, que la mayoría relativa perteneciera a circunscripción de la que resultó la primera elección. ¿Qué pasa si a nivel federal en Cámara de Diputados y de Senadores no hacen la legislación secundaria para 2024? Pues creo que tendrá que volver a haber un criterio administrativa, pero lo es que los legisladores hagan su trabajo y dejen muy claro esto en la legislación secundaria. Me parece que en el caso de California no hay duda por lo que ya establece la Constitución, y en el plano federal pues habrá más distritos. Las 8 diputaciones de relativa que hoy existen en California creo que podrían competir con algún criterio similar al que tiene la. Es decir, pues cambiará el mapa distrital, pero en algún sobre el propio territorio quedará el distrito que fuiste postulado, entonces es factible que lo vuelvas a buscar. Pero insisto, es algo que o se resuelve por la vía administrativa, pero no creo que tenga mayor problema, y la verdad es que este tema de la reelección no debe ser la posible reelección ningún obstáculo a llevar a cabo la distritación, porque el derecho básico a proteger en la distritación es el derecho de toda la población a igualdad en la representación. Hay finalmente una pregunta que me resulta también muy interesante acerca de si se tiene, la hace Alfredo Villalba Rodríguez, si tiene considerada alguna estrategia para la igualdad y no discriminación que garantice la inclusión de representantes de las etnias en las contiendas electorales significativo en la población de San Martín. ¿Cómo garantizar el acceso a la población flotante en las principales ciudades fronterizas? Un porcentaje considerable solo se contempla en las. Bueno, a ver, dos. La primera, el tema de la representación es, por un lado, tarea de la educación procurar que haya distritos federales o locales con al menos el 40% de población indígena y afroamericana. En aquellos casos, Baja California, en donde se estima por la distribución de la población y por la presencia de la población indígena y afro, complicado que se pueda conformar distritos electorales de perfil indígena y afroamericano. Lo cierto es que hay municipios, en este caso ya se decía San Quintín, que prácticamente alcanzan 40%. ¿Qué ha ocurrido en otras entidades?
nuevo, se trata de acciones que tienen que ver con algo distinto de la estricta distritación, y es la regla de postulación. Hay entidades en las cuales los municipios que tienen cierta presencia indígena son aquellos en los que las fuerzas políticas tienen la obligación de postular a personas indígenas en las elecciones municipales, que es en el ámbito donde es mayor la presencia indígena. Por ejemplo, en las listas electorales, etcétera, etcétera. Así como se han tomado acciones para acabar con la falta de representación de las mujeres en los espacios parlamentarios o en los cabildos, pues también se van tomando acciones en materia indígena, pero tiene que ver más que con el resultado de la distritación, con reglas específicas para la postulación. Creo que esto puede, de nuevo, ser materia de el Congreso local y eventualmente de la autoridad electoral, acciones afirmativas, para justamente procurar que en aquellos distritos, municipios del estado donde hay mayor presencia de población indígena, esa presencia se corresponda también con la posibilidad de representación. Eso a través de la obligación. Así es como se ha avanzado en el país, creo que son pasos en la dirección correcta, y si bien trascienden estrictamente el tema de la distritación, creo que al final que están poniendo sobre la mesa es una agenda de derechos que puede irse incrementando. Básicamente esos son temas que me plantearon, las preguntas que se me distribuyó desde la mesa, así que no queda sino agradecerles su interés, su atención e invitarles nuevamente a que estén muy atentos para cuando salga el primer escenario de distritación para Baja California, que será pues, en poco más de un mes, ya decíamos, el 8 de abril, que es cuando conoceremos el primer grupo de los 17 distritos electorales locales y de los 9 distritos federales. A partir de ahí va a ser muy importante la retroalimentación que tengamos con ustedes para que nos digan si ese escenario, con las reglas que ya explican, con el apoyo y la intervención del doctor Palacios, de Rodrigo Miranda, que nos digan si ese escenario es mejorable. La computadora no identifique donde hay accidentes geográficos, donde hay cuestiones económicas que atender, pero ustedes que conocen también el Estado y su territorio y a su población, pues nos ayudarán a este propósito que es común y que nos pone en la misma sintonía autoridades locales del Estado, a las autoridades electorales, a los partidos políticos, por supuesto al INE, y es potenciamos el derecho de igualdad a la representación. En ese objetivo podemos trabajar conjuntamente para llegar al mejor escenario posible. Seguramente así será, y entre más ojos expertos nos acompañen en este trabajo, con mayor seguridad llegaremos. Así que gracias por su atención y por su participación en este importante proceso. Gracias. Muchas gracias. Si nadie más tiene alguna otra pregunta, damos por concluido el Foro Estatal para la Distritación Electoral en Baja California. El Instituto Nacional Electoral, a través de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja California, les da las gracias por acompañarnos a este evento. Que tengan muy buen día.